ahora sí. Comenzamos un nuevo episodio de las entrevistas de este ciclo de 2024 con referentes latinoamericanos. Hoy tenemos a Víctor Hugo desde Perú. ¿En qué ciudad estás, Víctor Hugo? Hola, Robos, mucho gusto, encantado. Estoy ahora en Lima. Acabo de regresar de un viaje acá por provincia y he vuelto acá a la base de Lima. Ok, amo Perú, amo su gente, su nobleza y sus paisajes, que como nos hemos encontrado en varios eventos allí, has visto que también me encanta ir a algunos de los lugares turísticos o no turísticos, pero sí que tienen mucha presencia en cultura en Perú. Sí, Para grandioso. comenzar, sí, Igual, encantadísimo de poder verte cuando se pueda. Igual sabemos que es muy limitada las veces que nos hemos visto, sobre todo en los eventos de agilidad, pero igual el tiempo queda cortísimo cuando compartimos mucha información. sí, por eso aprovecho para conocerte un poco más y que nos conozcan cuáles son tus hobbies principales, cómo es tu relación con tu familia, un poco conocer primero el ser humano de Víctor Hugo. Sí, yo siempre digo que soy padre primerizo, pero mis hijos ya, el mayor tiene 4 años. Tengo 2 hijos, vivo con mi esposa, cerca a mis padres también. De profesión soy ingeniero de sistemas, ya más de 10 años en experiencia en el mundo laboral. Mi hobby principal es el cine. Me gustan mucho las películas, me gusta compartir mucho viendo películas en estreno, algunas películas que ya se han grabado, o repetir algunas que son mis favoritas. O sea, me encanta, ese es mi principal hobby que yo tengo. Muy bien, entonces cuando comencemos este episodio como si fuera una película de cine. Si fuéramos detrás de escenas, ¿de dónde sale la ruta de transformación digital que nos traes? ¿Cómo la diseñaste? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el momento de la epifanía? Cuéntanos. Eh, bueno, difícil pregunta, ¿ah? Porque la verdad que recordar cómo es que se llega a este punto es muy fuerte. Porque claro, o sea, no hay una receta como tal para traerla de algún determinado sitio e implementarla en las organizaciones, porque primero, que las organizaciones son totalmente distintas, o sea, no hay organización en el mundo que sea idéntica a otra. Y segundo, que digamos que el framework ha ido madurando, si bien es cierto, tiene un punto de partida que después lo voy a comentar en la presentación que vamos a compartir, eh, pero tiene sus matices, ¿no? Cada organización es totalmente única, como comento, tiene mucha peculiaridad del tema cultural y tiene mucha importancia este tema y ya traspasa fronteras, o sea, ya no es solamente aplicar un framework, sino eh, darle importancia a las personas como tal, ¿no? Ver las estructuras, retar las estructuras y hablar de transformación digital. O sea, no se puede hablar de transformación digital si no se retan a las estructuras. O sea, si solamente pensamos en transformación digital como implementar un framework de escalamiento o agilidad solamente, pues nos va a faltar muchísimo. Pero ese es, digamos que un poquito el roadmap, el camino que me ha tocado pues madurar constantemente a través de ponerla en marcha en distintas organizaciones, sobre todo aquí en Perú y un par de empresas a nivel el extranjero, pero eso ha servido muchísimo para poder retroalimentar el framework, si bien es cierto el roadmap a nivel genérico, e implementar y aterrizar distintas estrategias pues, y llegar al llano como tal, que eso es lo que generalmente importa a las organizaciones. Antes de comenzar, me encantaría que nos dediques unos minutos para definir para ti qué es transformación digital y poderlo homologar para el resto de la conversación. Perfecto. Bueno, transformación digital, si nosotros hacemos una búsqueda rápida en Google, ¿no? Que es el mayor buscador del mundo, vamos a encontrar un montón de literatura, o sea, desde implementar un framework o de hacer un cambio de cierto software o cierta implementación, cosa que queda muy, muy pequeña. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando, estamos conversando acerca de una transformación cultural.
Y esta transformación cultural es el punto de partida cuando hablamos de transformación. Transformación indica el cambio, el rompimiento de estructuras como tal, y sobre todo que una organización se rija bajo otras estructuras, bajo otras normas de trabajo. En este caso, otras variables que le van a generar valor. O sea, recordemos que una organización se mantiene viva constantemente cuando innova, ¿no? Cuando busca distintas formas para poder diferenciarse de una competencia. Entonces, lo que buscamos siempre es que la organización como tal vea una transformación como un punto de partida para poder diferenciarse de otra. Entonces, a partir de ello, hablamos de transformación, no solamente pues, implementar un framework de trabajo, como nuevamente lo repito, sino más bien hacer un cambio de estructuras, una evolución de estructuras, evolución de variables también que van a regir el rumbo de esta organización. Y ya luego viene pues la implementación de Scrum, de Kanban, de Safe, de los distintos métodos que ya conocemos por ahí. Pero eso es ya, digamos que el tercer o cuarto paso. Lo primero es, primero pensar en una transformación cultural, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tal, Víctor Hugo, si nos empiezas a contar esa ruta que nos tienes de transformación? Si te puedes apoyar en presentación, genial, para las personas que somos visuales y para complementar a quienes les gusta ver mapas mentales y demás. Entonces, compártenos, por favor, esta hoja de ruta y muchas gracias de nuevo por estar aquí en Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Gracias, Rose. Bien, bueno, cuando hablamos de transformación, siempre se muestra esto, ¿no? El fracaso es la forma en que generamos nuevos conocimientos. Muchas organizaciones ven con malos ojos cuando fracasa una cierta implementación. Y que lógicamente que toda organización está muy acostumbrada a los resultados. Y cuando los resultados son negativos, pues obviamente eso impacta en cifras, impacta en tiempo, impacta sobre todo también en el performance de las personas. Pero hay mucho conocimiento acerca de esto. O sea, el fracaso no es necesariamente malo. Al contrario, es todo lo contrario. Cuando el fracaso se genera lo más rápido y lo más pronto posible y viene acompañado de un aprendizaje, el fracaso va a ser bueno, porque obviamente te va a permitir constantemente ir aprendiendo, ir evolucionando. Y obviamente ya no repetir lo mismo en una siguiente iteración. Entonces, este es un enunciado de Pat Reed, consultor Agile en iOS, eh, ha implementado, digamos, que esta frase y lo ha publicado en Forbes ya hace un buen tiempo. Y esto es un punto de partida para lo que sigue. ¿Cuál es el reto que tenemos actualmente cuando hablamos de transformación digital? Bueno, la agilidad empresarial es un punto de partida para la transformación. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos buscando cambios profundos. No solamente que vayan en meramente implementar una metodología de trabajo o implementar herramientas o implementar un nuevo software, sino más bien en un cambio profundo que va a tocar muchas variables. Recordemos que toda organización se rige y se mueve por variables. Y estas variables le van a permitir generar ventaja competitiva, retorno, revenue, de repente por ahí un ahorro de unos tantos millones, pero siempre con el foco de rentabilizar. Toda organización busca lucrar y busca diferenciarse de una competencia. Entonces, el reto que tenemos actualmente es, claro, nosotros cómo convivimos como agilistas, ¿no? Porque somos enamorados de la agilidad como tal, porque nos movemos en base a esos valores. ¿Cómo hacemos match o cómo nos entrelazamos con ese objetivo que tienen muchas organizaciones? Que es un objetivo frío, ¿no? Frío, duro, o sea, 0, 1. ¿Cuánto gano? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto pierdo? ¿Cuánto ahorro? ¿Con cuánta gente lo voy a hacer? Y ya está. Entonces, lo que ahora viene como conveniente el tema de la agilidad empresarial es regirse bajo ciertos habilitadores. Entonces, he hecho una serie de estadísticas y, lógicamente, para tomar decisiones nosotros tenemos que basarnos en data. Y a través de estas estadísticas, pues, como podemos ver en la presente slide, tenemos distintos ítems para poder evaluar. Y siempre se repite como principal habilitador de un cambio
el liderazgo y cultura que rige una organización, ¿no? Y esto también tiene un significado, tiene un porqué, porque lógicamente cuando hablamos de una organización estamos hablando est- de que estamos trabajando, compartiendo tiempo con personas. Y las personas son, lógicamente, pues generan la cultura de una organización. Y obviamente, cuando hablamos de un cambio, cuando hablamos de transformación, nosotros nos tenemos que fijar puntualmente en qué cultura tiene una organización y cuánto va a cambiar para poder soportar esta nueva estrategia. Después, como podemos ver aquí en las estadísticas, nos podemos concentrar en lo que realmente, pues, por ahí toma más tiempo, ¿no? El tema del compromiso del cliente, estructura del equipo, tenemos que innovar constantemente, tenemos que ver también las metodologías ágiles, Lean, la tecnología como tal, para que pueda soportar toda esta estructura. Y obviamente también trabajar con el portafolio Lean, que es muy importante. Pero foco principal, si queremos hablar de transformación, primero, el primer paso es liderazgo y cultura. Bien. Bueno, cuando hablamos de agilidad empresarial también tenemos un manifiesto. No quiero entrar al detalle aquí porque nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero fíjense que son estas tres variables que nosotros vamos a manejar cuando hablamos de transformación digital. Tenemos al producto, al diseño del producto, cuán rápido haces este diseño de producto, cuánta calidad le generas a este producto. Después tenemos una gestión de portafolio, portafolio management, que también estás gestionando el portafolio. ¿Cuánto sí lo tienes en esa gestión? Y por último, el tema organizacional, el diseño y el liderazgo. Entonces, estas tres variables nos van a permitir, digamos que mantener un manifiesto. Vamos a hacer un versus entre lo que estamos viendo ahora como tal y lo que vamos a sugerir realizar para que estas variables se vean alimentadas como tal. Después, estos pilares, pues a medida que vamos pasando con la estrategia, vamos a ya disgregarlas, ir al llano como al inicio comentaba, y ver cuáles son las distintas ya dinámicas, ¿no? que vamos a realizar para hablar de una transformación como tal y ya entrar poco a poco al tema del roadmap, porque claro, ahorita estamos en una nebulosa, ¿no? Sí, muy bien, el tema de la transformación, esto es la transformación, la agilidad empresarial que nos va a ayudar, pero ¿cómo lo consumo? O sea, ¿cómo lo realizo? ¿Cómo lo implemento? Este es un buen mapa, esta es una buena receta que nos va a permitir trabajar para cada una de las dimensiones distintas estrategias y distintas dinámicas. Por ejemplo, al azar, en el tema del Lean Portfolio Management, que es muy importante. O sea, recordemos ahora que las organizaciones están trabajando constantemente con una cultura que ya conocen y tiene mucho tiempo. Y cuando quieren implementar transformación, lo primero que se va a presentar es una barrera, ¿no? Es un bloqueo fuerte. ¿Y cómo podemos romper ese bloqueo? Bueno, primero tienes que enfocarte y tienes que basarte en un líder, en alguien que te soporte toda la estrategia, ¿no? Vamos a pasar esto un momento para que ustedes puedan ver cuál es la estructura. Y tener un journey de trabajo que te va a permitir mantener esa estructura y esa estrategia poco a poco, a medida que vas avanzando y al final llegar a una estructura como tal fuerte. Pero el journey de trabajo que estamos manejando ahora tiene distintos estadios. El primero, que es que muchas organizaciones han repetido y hasta ahora lo están haciendo, las personas, las organizaciones que están empezando recién, que es primero probar con ciertos equipos, ¿no? Equipos ágiles o adoptar la agilidad como tal, en esta parte color verdecito, vamos a poner con el puntero, ¿no? La gran mayoría de organizaciones, la estrategia que siempre adoptan es adoptar agilidad, trabajar algunos pilotos, algo pequeño, unos 2, 3, 4, 5 meses. Poco a poco vamos a ir viendo en base a estadísticas y en base a resultados, en base a métricas también, claro está. Vamos a pasar a un ámbito mucho más ampliado. Vamos a hablar de agilidad a nivel de equipo, o sea, vamos a escalar. ¿Qué vamos a lograr con esto? De que la agilidad y una nueva forma de trabajo se vaya adoptando en una organización y por lo tanto, obviamente, el también cambio cultural de la misma forma. Para este tema del journey de trabajo, nosotros tenemos que mantener un partner muy importante que es el anteriormente llamado recursos humanos, ¿no? Que ahora pues las organizaciones lo llaman como gestión humana o departamento de personas o gestión de personas. Esta gerencia o este grupo, ¿no? dentro de la organización es muy importante y va a ser un aliado muy vital
porque va a permitir trabajar con distintas iniciativas en cuanto a liderazgo y trabajar puntualmente con la cultura. Llámese academias ágiles, el tema del management 3.0, dinámicas de trabajo, espacios de trabajo, convivir con la cultura, convivir con los valores ágiles y trabajar con distintas dinámicas que va a permitir ampliar el liderazgo. Después, como tercer paso, ya una vez obtenido la agilidad en los equipos, al haber escalado un poco más, vamos a retar un poco más acerca de las estructuras, como le comentaba al inicio, y ver una gestión del portafolio un tanto más lean, o sea, un tanto más limpia, más rápida, más real. ¿Y esto por qué lo menciono aquí? Porque, claro, recordemos que las organizaciones ahora lo que hacen es, al muy margen de tener organizaciones privadas, casi todas se rigen como por un ámbito político, ¿no? Tienes a dos gerencias que están compitiendo por un presupuesto anual y lo que hacen es, pues, por influencias o por un tema político, va a cierta iniciativa. Entonces, lo que vamos a buscar con una gestión de portafolio Lean es transparentar y sincerar cuáles son las iniciativas que deberían estar primero. O sea, a través de indicadores, podemos hacer una matriz y salen distintos puntajes y esto va a permitir, aquí entran los famosos OKRs, ¿no? Tener una nota por cada iniciativa y la nota que tiene más importancia, pues es la primera que se va a llevar el pedazo más grande de presupuesto. ¿Y esto por qué? Porque permite que las organizaciones pues lleguen a generar ventaja competitiva a través de las iniciativas que van a generar más valor en las organizaciones. Después tenemos, como le mencionaba, al Departamento de Desarrollo, Gestión Humana, Departamento de Personas, Gestión de Personas, que va constantemente a ayudar a alimentar la innovación en las organizaciones. Este punto es muy importante porque una vez ya obtenido todo este conocimiento de agilidad, equipo de equipos, escalado, también trabajar con un portafolio Lean y trabajar también con un value stream muy potente, necesitamos una estructura que soporte y que mantenga en el tiempo porque a través de las, digamos que estadísticas, es muy notorio de que pasan unos 2, 3 años con una buena estrategia y lo que pasa es que simplemente pues deja de existir esta estrategia. Los resultados se terminan y ya no podemos continuar. Entonces necesitamos un ente que permita que esta estructura, esta estrategia nueva, se mantenga en el tiempo en la organización. Este es el journey de trabajo en cuanto a a la adopción de la transformación digital, no es secuencial porque nosotros podemos trabajar a medida, se puede trabajar dependiendo cuáles son las estructuras que se manejan ahora mismo en una organización y en base a esto pues se puede trabajar una u otra parte como primera. Recordemos que este es como un saco estándar, ¿no? Y una organización puede ser un tanto L, XL, de repente es un S, y podemos trabajar de repente en una cultura mucho más rápida, o tienes una organización que ya trabaja en el ámbito cultural, ya la cultura es mucho más ágil, entonces nos podemos saltar esos primeros pasos y podemos ir directo a trabajar con un Lean Portfolio Management que va a soportar mucho más rápido y va a ser más fácil. Entonces, este es un poco el journey de trabajo, me he adelantado un poco para conversar directamente en este punto, y vamos a la anterior, ¿no? Aquí ya está, digamos que la estructura un tanto más desarrollada y aterrizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cada uno de los pilares? Obviamente, soportado por una estrategia tecnológica fuerte, DevOps, claro está. También tener una visión de arquitectura, el portafolio, el portafolio técnico también tiene que estar de la mano con todas las estructuras que tenemos que realizar. Las herramientas también son muy importantes ya en este punto. Y obviamente una entrega continua a través de DevOps, ¿no? Este es un pequeño radar que nos da EVAS, Business Agility, que también permite no solamente ir con una opinión cuando vamos a enfrentarnos, por ejemplo, a un C-Level, sino más bien con data real, ¿no? Mira, estos son los equipos, estos son tus KPIs actuales, estos son tus indicadores y esto es lo que necesitamos para poder generar ventaja competitiva y que tus equipos sean de alto rendimiento. Bien, eso es un poco lo que tenemos por aquí, Rose. ¿Nos puedes contar, Víctor Hugo, una experiencia donde nos puedas decir, este punto fue el que tuvo el punto de éxito al implementar este roadmap de transformación que nos trae eso, sin decir la empresa, por supuesto? Sí, sí, fíjate que
En todas las adopciones de transformación que he participado, eh, siempre se repite lo mismo. Por más estrategia muy buena, potente que se quiera implementar, si no se tiene una estructura cultural o un trabajo en la cultura fuerte, no vamos a tener buenos resultados. Me ha pasado en dos organizaciones muy grandes, en las cuales, claro, o sea, se pinta toda la cancha, tenemos esta estructura para poder desplegar, ya empezamos con la implementación, pero la cultura es tan fuerte, es tan pesada, que no permite que la estrategia continúe y que tenga buenos resultados. Entonces pasa mucho por este tema de establecer los equipos y de trabajar con una estructura, con un journey. Primero, a través de esta iniciativa, ¿no? Trabajar con equipos, con pilotos pequeños, a nivel de agilidad. Poco a poco vas implementando resultados, o entregando resultados, porque recordemos que las organizaciones, al margen de buscar implementar una nueva forma de trabajo que va a permitir, por ejemplo, ventaja competitiva, eso siempre se repite, lo que una organización siempre va a buscar es rentabilizar. Y si nosotros le vendemos, por ejemplo, estos resultados o el cambio cultural que te va a permitir obtener muy buenos resultados porque vas a tener a la gente, a tus personas, a tus trabajadores, a tus colaboradores muy felices y sobre todo motivados. Y esto te va a permitir traer mejores resultados. O sea, una organización como esa va a entender, ¿no? Y a través de eso, pues ya se puede cosechar, se puede implementar mucho más estrategia y todo lo que pintamos aquí. Y es por eso también que muchas organizaciones al margen de Perú, o sea, a nivel internacional y a nivel mundial, lo que están buscando es eso, o sea, que mantener a las personas totalmente contentas, felices, motivadas, ¿no? Constantemente estar preguntando, validando, feedback, y a través de ello lo que vamos a buscar es un cambio cultural y un rompimiento de estructuras, ¿no? Una evolución de estructuras. Lógicamente que eso también va a contribuir a un tema de de la permanencia al cambio y la resistencia al cambio. Pero para ello, pues hay distintas iniciativas que se pueden trabajar. El tema del Management 3.0 es muy fuerte aquí, muy importante porque les va a permitir a las organizaciones ser más conscientes de ello, ¿no? Ser más estables también en base a las estructuras que nosotros queremos manejar. Cuando mencionaba la explicación de estos ciclos que son reiterativos, que no son paso a paso, algo que me llamó mucho la atención fue la unión de las áreas de gestión de talento humano para llevar el cambio de cultura, la innovación, los equipos. ¿En qué organizaciones has logrado cohesionar integralmente todas estas áreas de conocimiento y cuál ha sido el éxito de lograrlo? Sí, fíjate que, eh, bueno, aquí en Perú, y no sé si en otros países también es conocida esta frase, pero donde manda capitán no manda marinero. Es una frase que muchas veces se repite y muchas veces la he escuchado. Es un poquito fuerte, ¿no? Porque claro, contribuye a que en una jerarquía uno no puede sugerir, sino esperar lo que el jefe indique. Pero fíjate que muchas organizaciones se mueven en base a esto, ¿no? Donde manda capitán no manda marinero. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes una jerarquía, que esta jerarquía no sea una que imponga, ¿no? Que no sea una que diga, no, haz esto porque yo le digo aquí y sin sustento alguno, sino más bien necesitamos una jerarquía no que imponga, sino que habilite a que si el equipo necesita, no sé, una capacitación o tal gestión con otra área, con otra gerencia, que esta jerarquía permita que habilite esos espacios. Entonces, eso me trajo mucho el recuerdo a tu pregunta, porque en organizaciones lo primero también que pasa es eso, ¿no? Y es mucha cultura. Pasa de que tú necesitas, digamos que implementar o conversar, interactuar con otras gerencias dentro de la misma organización. Y sucede que en la misma organización parece que estas gerencias son empresas distintas y no hay una conversación directa. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando llegamos a ese estadio es, caballero, elevarlo, transparentar el riesgo. Siempre me ha gustado mucho mencionar esto porque creo que es muy sencillo de hacerlo, pero hay muchas organizaciones que se entrampan en esto, se bloquean en esta parte.
pero mientras transparentemos todas las variables, todos los riesgos y todos los pormenores que podría traer tal iniciativa o tal bloqueo de iniciativa, o sea, sí o sí se tiene que realizar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que ver mucho cuál es el tipo de cultura que tiene una organización, porque es una cultura mucho más tradicional, mucho más pesada, ¿no? Mucho más resistencia al cambio, lógicamente que tenemos que ser un poco más parametrados. Pero si tenemos una organización que tiene un estadio de madurez mucho más elevado, donde ya se respira mucho más el tema de transformación, ya las estructuras están mucho más cambiantes, más dinámicas, se rige en base a resultados, trabaja con KPIs dinámicos, con OKRs, tiene un value stream muy elevado, muy potente. Ya en base a esa estructura que está mucho más cambiada, digamos que esta interacción entre áreas es mucho más rápida, es mucho más fácil, ¿no? Porque ya conocen la receta, ya conocen ya lo que probablemente te puede traer como riesgo o como problema si no te sumas a ese barco, ¿no? Sobre todo, pues hay gerencias, por ejemplo, de las más pesadas, ¿no? El tema financiero, el tema legal, que no necesariamente respiran los valores ágiles que ya conocemos. O sea, su trabajo es más cuadriculado, ¿no? Ceros y unos en cuanto a tiempo, pero si trabajamos en base a resultados y en base a fechas, en base a estructuras, en base a cronogramas, en base a planificado, podemos conversar entre todas ellas. Con toda esa integralidad que nos traes, con toda tu experiencia, vamos a dejar las redes sociales en la descripción del video para que te sigan contactando y profundizando sobre temas claves que has mencionado. Por ser un brochazo, una conversación, podríamos decir un tráiler de la película, de tu hobby que más te encanta, según nos compartiste, podemos cerrar acá la conversación y si deseas dar un mensaje inspirador sobre la aplicación o sobre este roadmap, sobre algo que quieras compartirnos a todos la comunidad de Alquimia de Transformación, Ágil, Digital y Cultural, y que precisamente tu tema, este tema que nos traes, tiene que ver con estos tres tipos de transformación que es llamado así en Alquimia. Gracias, Rose. Eh, bueno, este trabajo es muy duro, te hace sufrir, pero también te hace gozar, ¿no? Mi película favorita para esto sería Hombre en Llamas, de Denzel Washington, donde tienes una persona que es muy ligada a sus principios, que constantemente está luchando, está remando, tiene un equipo y busca llegar al objetivo a como dé lugar. Eh, yo invito a muchas personas, a más personas que se sumen también a la comunidad, porque estos espacios son muy buenos. Yo cuando empecé también en este mundo de agilidad y poco a poco empecé a entrar al tema de transformación, buscaba muchos referentes, ¿no? Y, o sea, capacitaciones podemos tener muchas, pero la experiencia y lo que les ha llegado, lo que ha resultado como, como ejecución de esta estrategia de las personas que ya la han vivido, es muy, muy buena, es muy importante y sobre todo aprendes mucho más de eso. Entonces, estos espacios son muy buenos. Yo los invito también nuevamente a que se sumen y que si están en este rol pues de transformación o de agilidad, eh, perduren, ¿no? Sean perseverantes, no se rindan, porque recordar que trabajar con personas es una de las actividades más difíciles que puede haber. O sea, y me pregúntenle a un terapeuta, por ejemplo, cuánto tiempo toma cambiar el mindset de trabajo o el mindset solamente de una persona, toma años. O inclusive a veces nunca cambian. Una cultura ya trabajada, una cultura o un mindset ya adquirido por una buena cantidad de tiempo, imposible cómo poder pretender cambiarlo en un par de meses. O sea, es imposible. Entonces, yo les invito a que sean perseverantes, que luchen por sus objetivos, por sus sueños y que se mantengan conectados. O sea, el networking es muy importante, muy bueno y es lo que más vale. ¿Sí? Gracias. Tomando tus palabras, cerraría este espacio con cómo apoyar en una hoja de ruta de transformación ágil, digital y cultural en una organización, viviendo nuestra propia transformación para lograr
la salud organizacional para lograr la transformación digital de la que nos hablas y para lograr nuestra transformación personal para nuestra felicidad y trabajar lo que nos apasiona en esa película que traes. Gracias por ser un apasionado de la transformación digital, por aceptar esta invitación y por traernos estos temas. Comunidad, nos vemos en el próximo episodio hablando de un tema relacionado con transformación ágil digital y cultural. Muchas gracias, que tengas una Ya, feliz semana y éxitos para seguir llevando esta hoja de ruta que nos presentas a las organizaciones que aportas, que apoyas o que acompañas. muchas gracias, Rose. Chao, chao, hasta luego. Nos vemos, chao, chao, gracias.